Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos cruciales, diría yo, del libro del Éxodo. Y no crean que es solo una lista de leyes, aunque, bueno, todo esto pasa justo en medio de una avalancha de mandamientos. No, lo que vamos a explorar es una ceremonia. Es el momento en que se sella un pacto que va a definirlo todo. La relación entre un pueblo y la divinidad para siempre. Es fundamental. Totalmente. Y para guiarnos, tenemos los textos originales, claro, pero lo que hace esto especial es que los leemos junto al comentario de Rashi. Un sabio medieval que de verdad le saca punta a cada palabra. Sí, revela significados que, de otra forma, se nos pasarían por completo. También tenemos traducciones paralelas, una lista de los preceptos, todo para entender este universo legal tan complejo. El contexto es clave. Justo. Así que nuestra misión hoy es desentrañar las promesas y también las advertencias de este acuerdo. No solo el qué se pactó, sino el cómo. Exacto. ¿Y qué significan esos símbolos tan potentes, como el sacrificio, la sangre? Es que es un relato con unas implicaciones enormes. Pues entremos en materia. Muy bien. A ver, todo empieza con lo que parece una oferta, una propuesta divina que está en Éxodo 23. Una propuesta muy directa. Sí, directísima. Si el pueblo sirve exclusivamente a Dios y, ojo, se deshace por completo de los ídolos y altares de otros pueblos, a cambio recibe una serie de bendiciones. Y bendiciones muy concretas. Increíblemente terrenales. No son promesas abstractas para el más allá. No. Para nada. El texto habla de bendecir el pan y el agua, de eliminar las enfermedades. Incluso de que no habrá abortos ni esterilidad. Exacto. Y culmina con una promesa que es... ¡qué fuerte! Completaré el número de tus días. O sea, una vida plena y larga. Suena casi como un contrato, ¿no? Con cláusulas de beneficios. Es que en muchos sentidos lo es, pero es un contrato con condiciones muy estrictas. Aquí no hay letra pequeña. Claro, la obediencia que se exige no es nada pasiva. No se trata solo de creer. Implica acciones. Acciones físicas y deliberadas. Tienes que salir y demoler los ídolos, destruir sus lugares de culto. Las bendiciones, pues, por maravillosas que suenen, dependen por completo de ese compromiso activo. No hay un punto medio. Ninguno. O cumples o el trato se rompe. Y justo en medio de esas condiciones aparece un detalle que a mí me llama muchísimo la atención. A ver, Se habla de cómo se va a conquistar la tierra. El texto dice que Dios enviará terror y confusión para derrotar a los enemigos, lo cual, bueno, es de esperarse en un relato épico. claro, lo normal. Pero luego menciona un arma súper específica, la chirá. ¿Qué es eso exactamente? Porque las traducciones como que no se ponen de acuerdo, y la idea de que Dios use avispas, pues es una imagen muy particular. Esa es una observación genial. Nos lleva directo a cómo los comentaristas, como Rashi, intentan darle sentido a estas imágenes tan vividas. Ok, Él, basándose en otras fuentes, la describe como una especie de insecto volador, muy parecido a una avispa, que no mataba a los enemigos, sino que los hería en los ojos. en los ojos. Sí, y les inyectaba un veneno que los hacía huir en pánico. Es un arma, digamos, psicológica y biológica a la vez. ¡Wow! ¡Qué locura! Y lo interesante es que subraya que la victoria no vendrá de la fuerza militar del pueblo, sino de una intervención divina que es, pues, extraña y abrumadora. Una intervención extraña y además sorprendentemente paciente. Porque uno pensaría, si tienes este poder divino, esta arma biológica, ¿por qué no terminar la conquista en unas semanas? Claro, ¿por qué esperar? Pero el texto dice explícitamente que no los expulsará a todos en un solo año. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Ahí es donde el texto revela una lógica que es asombrosamente práctica. La razón que da es, no sea que la tierra quede desolada y se multipliquen sobre ti las fieras del campo. O sea, es una razón casi ecológica. Totalmente. Se entiende que si creas un vacío de población demasiado rápido, la naturaleza salvaje reclama el territorio, el ecosistema se desequilibra. Y la tierra se vuelve peligrosa. Y peligrosa e improductiva para los nuevos habitantes. La conquista debe ir al ritmo en que el pueblo pueda ocupar y cultivar la tierra de forma sostenible. Es una mezcla fascinante de poder divino y pragmatismo terrenal. Vaya, eso le da una dimensión completamente nueva.
Y todo este capítulo de condiciones termina con una advertencia final que es tajante, ¿no? Una línea roja. Exacto. La advertencia no deja lugar a dudas. Está terminantemente prohibido hacer pactos o tratados con los habitantes de esa tierra. O con sus dioses. Ni siquiera pueden vivir entre ellos. Ni eso. El texto usa una metáfora muy potente. Dice que su presencia será un tropiezo, una especie de trampa constante que inevitablemente los llevaría a adorar a otros dioses. Y a anular todo el pacto. Claro. La separación debe ser total. De acuerdo. Entonces, las condiciones están sobre la mesa. Obediencia total a cambio de bendiciones totales. Con esa advertencia tan seria al final. Ahora, un acuerdo así no se sella con un apretón de manos. Necesitaba algo más permanente, ¿no? Algo que dejara una marca. Y la ceremonia que se describe en Éxodo 24 es, increíblemente física y solemne. La escena es muy visual. Moisés construye un altar al pie del monte Sinaí. Que representa la presencia divina. Exacto. Y junto al altar levanta 12 estelas de piedra. Me imagino que esas 12 estelas son una por cada tribu de Israel, ¿cierto? Para que todos se sintieran representados. Precisamente. El altar es una parte del pacto, Dios, y las 12 estelas son la otra parte, el pueblo en su totalidad. Es la puesta en escena del acuerdo. Y una vez que el escenario está listo, Moisés lee en voz alta todas las leyes que ha recibido. Y la respuesta del pueblo es uno de los momentos más famosos de todo el texto. Responden a una sola voz. Haremos y escucharemos. Justo. Todas las palabras que habló el Eterno, haremos y escucharemos. Y a mí ese orden siempre me ha sonado, un poco al revés. ¿Por qué prometer que vas a hacer algo antes de terminar de escuchar? Es que justo ahí está la clave. Parece un cheque en blanco, ¿no? Totalmente, pero es que esa es precisamente la interpretación más profunda. Es uno de los puntos de orgullo y debate teológico más intensos en la tradición judía. El orden de las palabras Naaseh benishma. Haremos y escucharemos. Se interpreta como la máxima expresión de fe. Es un compromiso incondicional. Es como decir, confiamos tanto en la fuente de estos mandamientos que aceptamos cumplirlos incluso antes de entenderlo todo. ¿No es obediencia ciega entonces? No, es un salto de fe radical. Es comprometerse a la acción con la confianza de que la comprensión vendrá después, con la práctica. Un salto de fe radical. Me gusta eso. Y después de esa promesa verbal, viene el acto que sella el pacto de una forma mucho más visceral. Y aquí entra la sangre. Sí, este es el clímax. Se sacrifican toros, la sangre se recoge en vasijas y Moisés la divide en dos mitades. La primera mitad la rocía sobre el altar. Consagrando el lado divino del pacto. Exacto. La sangre, que simboliza la vida, ahora une al altar con este acuerdo. Ok, la mitad de la sangre para el altar. Y la otra mitad. Porque aquí es donde la ceremonia se vuelve increíblemente personal. La otra mitad es la que cierra el círculo. Moisés toma la sangre que queda y la rocía directamente sobre el pueblo, sobre la gente. ¡Wow! Y mientras lo hace, declara, «He aquí la sangre del pacto». Es un acto simbólico de una fuerza brutal, ¿no crees? Está cañón. La misma esencia vital, la sangre, que tocó el altar de Dios, ahora toca a las personas. Los une en un vínculo de vida inseparable. Ya no son dos partes negociando. Son dos partes unidas por lo mismo. Exactamente. Ya es un vínculo casi familiar, de sangre. Claro. Y Rashi le añade otra capa de significado. Él explica que este ritual fue parte de un proceso de, conversión masiva para el pueblo. Una conversión. ¿Cómo? Bueno, así como un individuo que se convierte al judaísmo tradicionalmente requería la circuncisión, la inmersión ritual y una ofrenda, aquí el pueblo en su conjunto pasa por un proceso análogo. Ah, claro. Ya habían sido circuncisos, la revelación en el Sinaí fue como su inmersión, y este rociamiento de sangre fue el elemento final. No solo estaban aceptando una ley, estaban naciendo como pueblo. Con una identidad y un propósito definidos por este pacto. ¡Qué fuerte! Sí, el pacto está sellado, el compromiso es total, ratificado con sangre. Pero la historia no termina ahí. La intensidad sube todavía más. Un grupo selecto es invitado a subir a la montaña. Moisés,
Aarón, sus sobrinos Nadab y Abiú y 70 ancianos. Y lo que experimentan ahí ya no es legal ni ritual, es pura mística. El texto lo describe con mucho cuidado, casi con evasivas. Dice que percibieron al Dios de Israel, pero aclara que no vieron una figura. No, en lugar de eso describe lo que había debajo de sus pies. Y la imagen es extrañísima. Algo así como una labor de ladrillo de zafiro y con una pureza como el aspecto de los cielos. Muy poético, pero ¿qué significa un piso de ladrillos de zafiro? Aquí es donde sin la interpretación de Rashi nos quedaríamos a oscuras. Él conecta esta visión mística con la historia, pues la historia terrenal y dolorosa del pueblo. A ver, Según su comentario, ese ladrillo de zafiro era una elección estética. Estaba ahí como un recordatorio constante, ante la presencia divina, del sufrimiento de la esclavitud en Egipto. ¿dónde hacían ladrillos? Precisamente, ladrillos de barro y paja. Era un símbolo de la opresión que habían soportado. Increíble. O sea que la visión no es solo una imagen celestial gloriosa, sino que lleva incrustada la memoria del sufrimiento. Justo. Y la otra parte, la pureza como los cielos. Ese es el contraste. El ladrillo de la esclavitud ahora es de zafiro y brilla con la pureza del cielo. Rashi lo interpreta como el símbolo de la redención, de la libertad que vino después. Claro, así que la visión es un resumen simbólico de toda su historia. Recuerdo de dónde vienen, el ladrillo, y celebro dónde están ahora, en la libertad del cielo. Es un mensaje potentísimo. Un mensaje potentísimo, sin duda. Pero entonces, justo después de esta experiencia cumbre, de esta visión que resume su historia, el texto añade un detalle que me parece casi cómico. Dice que, después de todo esto, los nobles comieron y bebieron. Sí, O sea, tienen una revelación divina y después se sientan a tomar un refrigerio. ¡Qué locura! Parece una actitud increíblemente casual. es más que casual, es casi irreverente. Y Rashi lo señala con dureza, ¿eh? Me imagino. Él interpreta que ese comieron y bebieron significa que se comportaron con una familiaridad inapropiada, como si estuvieran en un banquete cualquiera. Dice que por esa falta de reverencia merecían un castigo inmediato. Pero no pasó nada. No, y añade que Dios pospuso ese castigo para no aguar la fiesta, por así decirlo, para no estropear la alegría del momento de la entrega de la Torá. Es un detalle fascinante sobre esa tensión entre la fragilidad humana y la paciencia divina. Ándale. Vemos un destello de que, incluso en el momento de máxima conexión, los seres humanos siguen siendo humanos. Y esa tensión nos lleva al acto final de esta saga, porque después del refrigerio, Moisés es llamado a ir todavía más lejos. Tiene que dejar al grupo y subir solo. Sí, es el último nivel de cercanía. Es llamado a entrar en la nube que cubre la cima del monte Sinai. Y Moisés es el único que puede entrar. El texto nos dice que va a permanecer ahí 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Un aislamiento total para recibir las tablas de piedra. Total. Y Rashi de nuevo añade un detalle cronológico importante. Dice que Moisés llegó a la cima y esperó 6 días antes de ser llamado a entrar en la nube. 6 días de espera. Sí, al séptimo día lo llama. Esos 6 días se interpretan como un último periodo de purificación, de despojarse de todo lo terrenal antes del encuentro más íntimo posible. Refuerza la idea de que la preparación es crucial. Absolutamente. No es algo que se pueda hacer a la ligera. Cuando echamos la vista atrás, el viaje que hemos hecho en este análisis es impresionante, ¿no? Empezamos con las cláusulas de un contrato, con promesas de pan y salud, Luego una ceremonia pública, dramática, sellada con sangre. y terminamos en la cima de una montaña, con una visión mística sobre la historia de un pueblo, y un hombre que desaparece en una nube de fuego. Es que este pasaje es un microcosmos de una relación muy compleja. Tiene los elementos legales, los rituales comunitarios y la experiencia personal, la que no se puede transferir. Por eso es tan fundamental. Claro, no es solo una historia antigua, es un texto fundacional sobre qué es el compromiso, qué significa la fe y cómo se usan símbolos poderosos para hacer tangibles conceptos tan abstractos. Piedras, sangre, visiones. Exacto, para hablar de lealtad, de identidad, de alianza. Es la narrativa que establece el contrato social y espiritual de esa relación única entre lo divino y lo humano. Y en el corazón de todo está esa promesa casi imposible del pueblo. Haremos y escucharemos. Actuar primero, comprender después. El resto de su historia es un testimonio de lo increíblemente difícil que es mantener un compromiso tan absoluto. Sí.
Y eso me deja con una pregunta para reflexionar. En nuestra vida, ¿cuáles son las implicaciones hoy en día de asumir un compromiso total antes de entender plenamente todo lo que conlleva?